Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este programa de Parashá en Casa. Soy el pastor Jorge Brujés de la Keilah Yovel en Riohacha y mi esposa Josefina, quien nos acompaña en esta tarde para hacer una reflexión sobre esta porción bíblica, la porción número 37 que se llama Shelah Leha, envía para ti. Vamos a orar antes de iniciar esta reflexión. Padre, te damos gracias, mi Señor y Dios, creador de los cielos y de la tierra, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Padre nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías. Padre, que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe, que todo lo que salga de nuestra boca sea lo que tú pongas en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos, Señor, ser fieles a tu palabra. Gracias, mi Señor y Dios. Amén y amén. La porción bíblica número 37, llamada Shelah Leha, es una de las porciones bíblicas más interesantes, pues trata varios temas en estos 3 capítulos. Esta porción bíblica va desde el libro de Números, que es el 4º libro de la Torá, desde el capítulo 13:1 hasta el capítulo 15:41. Son 3 capítulos llenos de bastante revelación y de cómo nosotros como seres humanos nos comportamos. El tema principal que nosotros hemos enfocado para esta porción bíblica es sobre enviar. Y esta porción trata sobre el envío de los exploradores. En muchas Biblias, dependiendo de cuál de ellas, hablan de espías. Es explorador, espía. Y el informe que dan es sobre lo que ellos, por qué fueron ellos enviados, qué vieron cuando entraron a la tierra prometida, el informe que ellos entregaron de regreso al pueblo, la rebelión que ocasionó ese informe, el juicio que hace el Eterno, la intercesión de Moisés, el perdón que el Eterno le concede al pueblo, pero con consecuencias de esa rebeldía. Y el capítulo 15 termina dando unas instrucciones generales que hay que cumplir cuando se entre a la tierra prometida. Vamos entonces al capítulo 13, versículo 1. Y dice así en la versión NBI: el Señor le dijo a Moisés: quiero que envíes a alguno de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel y estos son sus nombres. Y entonces ahí empiezan en los capítulos siguientes a definir quiénes eran los escogidos, los exploradores que iban a entrar a la tierra prometida. Hay algo muy importante y nosotros no nos vamos a enfocar en el espía como tal, sino en el concepto de enviar. Y la palabra precisamente de enviar, la que le da el nombre a esta porción bíblica, es Shelah Leha. Shelah significa enviar. Y cuando encontramos esta palabra en el Strong, es la número 7971 en el hebreo, que significa enviar lejos, buscar, salir. Y es muy importante porque además de Shelah, dice Leha. Y algunos lo han interpretado, envía para ti, o sea, búscate delante de ti. ¿Quién eres? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás explorando? Y ese es un concepto muy importante que nosotros tenemos que tener presente en el transcurso de esta reflexión. Esta palabra la encontramos también en el Strong, en la parte griega, de cómo aparece esta parte griega. En el griego, que es el idioma que se usa para el Nuevo Testamento, la Brit Hadashah, es la palabra 649 y significa apostelo, poner aparte, enviar en una misión, envía, mandar y poner. De ahí viene el nombre de apóstol, porque nosotros, Yeshua también viene y escogió a sus discípulos y luego los envió como apóstoles. Así que esto es muy importante para que podamos entender el concepto de enviar. Hay otra palabra también que se usa en el griego para enviar, que es la 3992 del mismo Strong en el diccionario griego, que es pempo, despachar, un punto de partida, un mandato temporal, transmitir, otorgar o enviar.
Los enviados son escogidos para cumplir una misión. Y aquí lo que nos toca preguntarle es si el enviar a esos líderes, uno de cada tribu, los jefes de cada tribu de Israel, salió de Dios o fue una idea de Moisés o de quién fue esa idea. Y allí entonces, el mismo Moisés en el libro de Deuteronomio 1, del 22 al 20, del 21 al 23 nos dice, miren, el Señor su Dios le ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella, como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Pero todos ustedes vinieron a decirme, enviemos antes algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podemos entrar. Su propuesta me pareció buena, así que escogí a 12 de ustedes, uno por cada tribu. Aquí entonces vemos que la idea no fue del Padre Eterno, ni siquiera fue de Moisés, fue de la gente, que en vez de confiar en la promesa que el Señor le había dado, que la tierra era donde fluye leche y miel, quisieron entonces comprobar si era verdad. Aquí hay un acto ya de incredulidad, y eso lo vamos a ver más adelante en esto. Y en cuanto a la Brit Hadashah, vemos que el Señor es quien, Yeshua fue quien escogió y nos envió. ¿Qué nos dice en Juan 20, 19, 23? Dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Yeshua y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Yeshua. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. Entonces, aquí vemos el concepto de enviar con una misión a un territorio y en un tiempo. Y para terminar esta parte, entonces vemos, dice, y el Señor en Salmos 28, en Salmo 32, 8 dice, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. O sea que es el Señor que nos prepara, es el Señor que nos escoge. Nosotros hemos escuchado al pastor Raúl cuando nos dice, Dios llama, capacita, envía, suple y respalda. Son 5 pasos que verdaderamente van a llevar a aquel que ha sido enviado por el Señor. Entonces vemos entonces que ellos van, traen un concepto y dan un informe. Miremos entonces, mi esposa, Josefina, nos va a decir qué piensa ella, cómo interpreta esa entrada y ese informe que nos dieron. Bueno, de acuerdo a lo que Jorge habló y a lo que el Espíritu Santo de Dios me reveló, aquí lo que primero vemos es que la gente no le creyó al Eterno. El pueblo siempre murmuraba, siempre estaba en duda, siempre trataba de no hacer lo que él les decía. Sin embargo, fueron 12 exploradores, ya, no le llamemos espía, llamémosle exploradores, fueron a la tierra prometida. ¿Y quiénes hablaron bien y quiénes hablaron mal? Hablaron 10, hablaron mal, hablaron cosas que eran, pero que lo estaban viendo en forma natural, en su carne, en su humanidad. En cambio, que Caleb y Josué, Caleb haciendo honor a su nombre, que significa como el corazón, significa Caleb, él habló lo que estaba en su corazón, igual Josué, que significa Dios salvó. Ellos hablaron lo que tenían o lo que tienen en su corazón. Así tenemos que hablar nosotros y así tenemos que actuar nosotros con nuestro corazón, porque cuando estamos en las cosas del Eterno tenemos que actuar en forma sobrenatural. El Eterno es un Elohim sobrenatural, es algo que trasciende, que va más allá. Entonces no nos podemos quedar con lo que nos parece y con nuestra duda, porque entonces fallamos ahí, porque entonces nuestra fe mengua y nos llenamos de duda y ahí ya perdemos la dirección, perdemos el rumbo. Entonces, como dice en Proverbios, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y también dice que lo que está de la abundancia del corazón, habla la boca.
Ya, entonces tenemos que hablar palabras de fe, palabras de verdad, palabras de creerle al Eterno, porque lo que tú crees, eso tú hablas y eso tú lo tienes para el futuro. Lo que tú hablas hoy, las palabras de verdad que tú hablas hoy, te van a confrontar en un futuro. Entonces, por eso siempre tenemos que creerle a Dios cuando vienen las cosas de Dios, porque a veces recibimos cosas de quién las recibimos. Entonces, ¿la recibimos del Eterno o la recibimos de personas? Ya, entonces por eso tenemos que saber a quién le estamos escuchando, a quién le estamos creyendo y actuar en fe. Ya, sin dudar, porque cuando Dios dice algo, Él lo cumple, Él lo hace. Ya, entonces aquí vemos que lo primero que actuaron las personas fue que dudaron, no le creyeron al Eterno. Ya, entonces desechemos de nuestra vida, desechemos de nuestro corazón la duda, porque la duda para mí es el primer enemigo de la fe. Ya, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que tener una fe genuina, una fe bien establecida. Amén. Entonces, lo que nosotros creemos, escribí yo aquí, eso debemos hablar y eso vamos a recibir. Palabras de fe, palabras de bendición, palabras de verdad. Es como cuando tú tienes un líder, cuando a ti te dirige un líder que habla palabras de verdad, palabras de bien, tú actúas conforme a ese líder, pero cuando tú tienes un líder que no habla palabras de verdad, que no habla palabras de bien, sino que habla palabras engañosas, lo que sale de su corazón, entonces todo va a ser un caos y un desorden. Es lo que nos dice Jeremías, ¿no? Que nada hay más engañoso que el corazón del hombre. Y nosotros aquí, en esta reflexión, estamos viendo cómo debemos actuar. ¿Por qué? Hemos encontrado muchos estudios que dicen que los espías actuaron de esa manera porque actuaron egoístamente. Ellos tenían miedo que al entrar a la tierra, el poder que tenían en cada tribu se le iba a quitar. Y eso entonces lo hizo ver en una manera diferente lo que realmente era. Yo quiero agregar algo más. Cuando nosotros tengamos problemas, cuando nosotros tenemos que creer las promesas que nos ha hecho el Eterno, tenemos que creer lo que Él nos dice en su palabra, tenemos que hablar palabras de verdad. Por eso nosotros tenemos que tratar de memorizar, de grabárnoslas en nuestra mente, como dice Él en su palabra, en nuestro corazón, y hablarlo a nuestros hijos, a nuestra familia inicialmente, y después ir y cumplir la gran comisión, como nos dijo Yeshua, ir por todo el mundo y predicar mi palabra, hablar mi palabra, porque cuando se habla su palabra, es palabra de verdad, ahí no nos equivocamos. Entonces tenemos que creer, porque cuando se presentan los problemas, si nosotros declaramos todas esas promesas que el Eterno nos ha dado, todos esos gigantes, todos esos problemas quedan atrás y va a haber un mejor futuro para cada uno de nosotros. Entonces, hablemos palabra de verdad para que todos esos gigantes sean quitados, o sea, todos esos problemas sean quitados de nuestras vidas. Y es entonces el informe que ellos dan. Fíjense ustedes que hay una palabra, un dicho, a mí me gusta mucho hablar con dicho, me acuerdo mucho de don Julio, que le gusta también los dichos, porque nosotros, bueno, por la edad muchas veces se usaba esto en una forma de enseñar en proverbios. A caballo regalado no se le mira el colmillo. Tenían una promesa y querían ir a comprobar, pero como iban con intereses, no vieron con objetividad la tierra, ¿Qué ocurrió? Que vieron gigantes. Entonces dicen, sí, la tierra es buena, sí, fluye leche y miel, como dice, pero, y ahí viene el pero, ahí se les metió la duda, ahí se les metió la incredulidad, pero las ciudades están amuralladas, ahí hay gigantes, los descendientes de los anaquitas, ahí hay Nefilín, acuérdense de aquellos gigantes que todavía estaban, y que, de acuerdo como vemos después en la Biblia, todavía en los tiempos de David existían esos gigantes. Tuvieron miedo, y es lo que hoy nos quieren influir a nosotros. Ustedes están viendo lo que estaba pasando en Colombia en los últimos meses, en las últimas semanas, y han querido influir miedo. Nosotros no podemos tener miedo, tenemos que estar aferrados a las promesas que el Eterno nos ha dado. Aunque nosotros en nuestro corazón estemos viendo algo, tenemos que aferrarnos a la promesa. Es la verdadera realidad que nosotros estamos haciendo.
Por eso nosotros no podemos. Lo primero que ellos hicieron fue que hablaron mal. Era una tierra bella, era una tierra que fluye leche y miel, una tierra con racimos de uvas grandes, con frutas exquisitas y todo. Y sin embargo, dieron fue todo lo malo. O sea, que hablaron mal de la tierra. Nosotros debemos de evitar hablar mal de la tierra, porque por eso fue que les llegó la plaga, les llegó la enfermedad y les llegó la muerte, por hablar mal de la tierra prometida, de la tierra escogida por el Eterno, de la tierra de Israel. Por eso nosotros debemos hablar bien de Israel, nuestra tierra prometida, hablar bien de Colombia, nuestra patria, hablar bien, hablar palabras de bendición, palabras de verdad. Bendito sea el Eterno. Amén. Y hay algo más importante. Cuando nosotros hablamos mal, entonces ¿qué viene? La rebelión. Se rebelaron contra el Eterno. Y cuando se rebelan contra el Eterno, viene la consecuencia entonces de la intervención divina. Y es lo que nosotros encontramos en el capítulo 14:10. Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la gloria del Señor se manifestó en la tienda frente a los israelitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Fíjense, si el pueblo de Israel, que estaba sacado recientemente de Egipto en la esclavitud, que el Eterno había hecho todos los milagros, maravillas, excelente, los atravesó en el mar, les dio maná, todas esas cosas que nosotros estamos viendo, y sin embargo no creían, no habían sido completamente liberados, su mente todavía estaba esclava. Por eso todavía estaban pidiendo en esta rebelión que se buscaran un caudillo para que lo regresara a Egipto. ¿Cuántos de nosotros tenemos la promesa del Eterno? Tocamos la puerta, el Eterno nos llama, vamos, y después nos olvidamos y nos regresamos otra vez a la esclavitud. No crean que no es tan frecuente. Lo que le pasó a los espías, a los exploradores, que eran príncipes, que eran personas elevadas espiritualmente, también nos puede pasar a nosotros. Y ahí es donde viene la intercesión de Moisés. A pesar de que nuestro Dios le dijo que iba a acabar con el pueblo, que le iba a dar una nación nueva, él no actuó egoístamente, él actuó como debe actuar un buen intercesor. Ya, actuó con el corazón, actuó con un corazón mirando las necesidades de los demás, actuó primero que todo sin egoísmo, porque él hubiera dicho, bueno, sí, acábelos y deme a mí otra cosa y yo soy entonces el que voy a surgir. No, así no debemos actuar cuando hacemos oraciones de intercesión, porque en este caso Moisés actuó correctamente porque tocó el corazón de Dios al clamarle, porque tocó el corazón de Dios al interceder por el pueblo, porque tocó el corazón de Dios al clamar por su amor, por su misericordia, por su bondad, sus atributos. Él los sacó a flote, porque él dijo, si nos acabas o si los acabas a ellos, ¿quién va a hablar de ti? Nadie te va a conocer, nadie te va a hablar. Él tocó el corazón de Dios con humildad. Así debemos hacer cuando hacemos esas oraciones de intercesión, porque como dice en Romanos 10:17, o sea, actuar con sencillez y con fe, porque la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra que escuchamos, es la palabra del Mesías Yeshua. Ya, entonces escuchar, oír, pero oír palabra de verdad. Por eso hay que escudriñar las escrituras, por eso que hay que estudiar la Torá, para que nosotros podamos hablar palabras de verdad, como está en Primera de Pedro 4:11. Nunca orar de cosas que no estén de acuerdo con la Torá, con tu palabra, Señor. Entonces, por eso debemos hacer oraciones de intercesión que sean eficaces, que lleguen al trono de nuestro Padre Celestial. Y aquí vemos que nuestro intercesor es el Mesías Yeshua. Mire lo que dice en Primera de Juan 2:1-2. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Yeshua, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y también nos dice en 1 Timoteo 2, del 5 al 6,
Porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Así que nosotros cuando intercedamos, aquí está muy claro, nuestro intercesor ante el trono de gracia, ante el trono celestial, es Yeshua el Mesías. Por eso siempre debemos interceder en el nombre del Mesías. Y eso fue lo que él nos enseñó, cómo orar, cómo interceder y cómo llegar. Así entonces obtendremos la gracia y la misericordia y la justicia también del Padre Eterno. Luego entonces, después de esta intercesión, Moisés logra que el pueblo sea perdonado, que es lo que está en Números 14:20. El Señor le respondió, no me pides que los perdone, me pides que los perdone y los perdono. Y es lo que hace el Mesías Yeshua cuando nos enseña la oración del Padre Nuestro, que todos nosotros la sabemos, que tenemos que perdonar para ser perdonados. ¿Cuáles fueron las consecuencias entonces de la incredulidad y de la ingratitud? Las consecuencias fueron que ellos fueron cortados, les llegó la maldición, les llegó la plaga, les llegó la muerte por dudar. Por una sola palabrita, dudar. No podemos dudar de las promesas que el Eterno nos ha dado a través de sus buenos profetas, que sean profetas de verdad, a través de su palabra principalmente, porque nosotros tenemos que preguntarnos a quién estamos escuchando, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y declarar siempre palabras de bendición, palabras de verdad, lo que llamamos el poder de la palabra. Eso es importante y esa palabra de bendición que tú declaras hoy es para tu futuro, es para tus hijos, es para tus nietos, es para toda tu parentela, porque ellos van a estar bajo la cobertura del Eterno por creer en fe. Entonces vemos acá que el Eterno perdona, pero tiene siempre consecuencias. Acuérdense de eso. Él perdona con misericordia, pero hace juicio. 10 veces provocaron al Eterno, 10 veces los perdonó, pero llega un momento en que dice, paremos acá, ¿qué está pasando? Siempre vamos a estar en misericordia, como tú al niño, que lo ves que hace algo, una pilatuna, tu hijo, si tú no lo disciplinas, la va a seguir repitiendo. Es lo que nosotros hemos visto, tiene que haber justicia, pero tiene que haber justicia con misericordia. Y aquí entonces vienen las consecuencias, 40 años, porque Dios castiga medida por medida, por cada día, 40 años, 40 días que estuvieron en la exploración, cuando llegaron y dieron el informe, entonces tenían que hacer 40 años para poder ser purificados. Y ninguno de los mayores de 20 años que se habían revelado, el Eterno le dice, no entrarán a la tierra. Así que nosotros tenemos que creer, tenemos que ser cambiados y transformados para poder gozar de la tierra prometida. Y vamos terminando entonces, que es la desobediencia. Fíjense ustedes que al final del capítulo 14, ellos quieren rectificar, pero todavía quieren hacerlo a su forma de entender y a su manera. O sea que no había un arrepentimiento verdadero. Quisieron hacer un ticún, pero sin ser guiados por el Eterno. Y miren lo que nos dice la palabra. Dice en el número 14:41, quisieron ellos ir, pero ya era muy tarde. ¿Por qué han vuelto a desobedecer la orden del Señor? ¿Esto les va a dar resultado? Le pregunta. Ellos querían, si suben, los derrotarán sus enemigos, porque el Señor no está entre ustedes. No vayan ni den una pelea. Estamos ahorita en guerra espiritual si no tenemos el respaldo del Eterno. Moisés lo dijo, no iré si tú no vas conmigo. Lo más seguro que nosotros seamos derrotados. Por eso nosotros tenemos que orar para cuando entremos en guerra espiritual, estemos en el tiempo, en la voluntad y en el lugar perfecto. Es decir, que estemos guiados por la voluntad del Eterno. Entonces, lo importante aquí no es lo que uno hace cuando es probado, sino cómo uno reacciona. Dios los probaba. ¿Y cómo reaccionaban ellos? Con murmuraciones, con no creerle al Eterno. ¿Cuántas veces lo hicieron? Dicen los sabios que por ahí 10 veces. Ya, solamente en esta parte. Ya, entonces que nosotros le creamos al Eterno y por eso tenemos que creer, activemos nuestra fe y como dice por último el Salmo 34, el 13 y el 14, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño.
apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Ya? Entonces, Amén. palabras de verdad y palabras de bendición nos traen paz a nuestro corazón. Amén. Y para terminar, entonces, el capítulo 15 nos dice de que las leyes, las normas, los estatutos que fueron dados al pueblo de Israel eran también para nosotros. Dice, porque en la comunidad regirá un solo estatuto para ti y para el extranjero que vive en tus ciudades. Será un estatuto perpetuo para todos. Entonces vemos, tus descendientes, tú y el extranjero son iguales ante el Señor. Fíjense ustedes que lo que se dio hace 3000 años, 3300 años, nos cae hasta nuestros días. Pero no solamente al pueblo de Israel, a los nacidos como judíos, nos cae a nosotros como extranjeros, nos cae a nosotros porque hemos sido injertados en ese pueblo. Y es lo que nos dice Efesios 2:12. Efesios 2:12 nos dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados del Mashiach, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque el Mashiach es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes, tú y yo, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo el Mesías Yeshua mismo la piedra angular. Tenemos que creernos esto. Dios nos ha llamado, Dios nos ha apartado, Dios nos está enviando. Dios no está enviando solamente a todos nosotros somos enviados. Cuando nosotros hemos sido apartados, escogidos por el Eterno, Él nos va a empoderar. Y por eso, ya que estamos en el tiempo después de Shavuot, hemos sido empoderados en su Espíritu Santo con poder. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Los mandamientos en este mismo capítulo 15, entonces el Eterno da unos mandamientos cuando entren al pueblo. Nuevamente, los mandamientos de no profanar el Shabbat, que está en 15:32, 36, da los mandamientos para cuando se peque en forma por error. Todo eso está en el capítulo 15. Y algo más importante que nosotros tenemos que ver al final es los mandamientos también que da del uso en las vestiduras, de los tzitzit, de cómo se deben usar, de cómo se deben construir. Y al final de este capítulo y de esta porción bíblica dice, Números 15, 39, 41. Estos flecos le ayudarán a recordar que deben cumplir todos los mandamientos del Señor y que no deben prostituirse ni dejarse llevar por los impulsos de su corazón ni por los deseos de sus ojos. Fíjense ustedes que tenemos que actuar con base en la palabra, que tenemos que dejar que el Eterno, a través de su Espíritu Santo, circuncide nuestro corazón. Si no ocurre eso, seguiremos entonces siendo guiados por nuestro corazón. Ya lo dijimos, nada hay más engañoso que el corazón de los hombres y por los deseos de los ojos. Por eso el Eterno nos llama a saber manejar qué vemos, qué escuchamos, con quién andamos y qué hablamos. Y dice al final, tendrán presente todos mis mandamientos y los pondrán por obra. Así serán mi pueblo consagrado. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Terminando entonces, hagamos una oración para que el Mashiach esté con nosotros. Primero yo les voy a dejar una reflexión, una pregunta más que todo. ¿Quieres o queremos que sucedan cosas buenas en nuestra vida? Hablemos bien y cumplamos sus mandamientos. Amén. Ahora sí oremos. Y sus mandamientos no son gravosos. Ama al Eterno como a ti mismo, como nos dijo Yeshua en Marcos 12, 28 al 31. Escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todos tus pensamientos. Y ama al prójimo como a ti mismo. Gracias, Padre, te damos gracias, mi Señor y Dios. Alabado y bendito eres, Padre.
por permitirnos compartir, Señor, esta reflexión sobre esta parashá, Señor. Shla Leha. Que seamos todos enviados, pero que seamos empoderados en el Espíritu Santo, para que no tengamos miedo, sino que actuemos en lo natural y en lo sobrenatural, con el poder que el Eterno nos ha dado a través de su Hijo, el Mesías Yeshua, que nos prometió darnos su Espíritu Santo. Y Él nos envía. Él es quien nos envía. Que la gracia del Eterno esté sobre nuestras vidas y su bendición y sobre nuestra nación Colombia. Muchas gracias. Bendiciones. Amén. Amén y amén. Gracias por todo y muchas bendiciones.